11 menos cuarto pasaditas y vamos a recibir, como siempre, tenemos el placer de charlar con Irene Weiss, nuestra ecóloga de cabecera que nos ayuda con la agenda de los temas ambientales, ¿no? Y hoy particularmente con un tema que está siempre presente, que es el del cambio climático. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabri, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien, muy bien, muy bien. Hoy me comentaste que el secretario general de la ONU, el portugués, hizo declaraciones sobre el cambio climático. Sí, mira, justamente hace unos poquitos días, ayer salió en todos los diarios, eh, la verdad que fue una especie de metáfora y fue un tema, digamos, más un aviso político, pero hay gente que se lo tomó literal y todo el mundo empezó a bombardearme preguntándome, por eso dije, tengo que hablar de esto en la radio. Mira, Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, como vos bien dijiste, bueno, él hizo una conferencia de prensa de más o menos media hora, que está, lo pueden buscar, está en YouTube, 24 minutos creo que dura la conferencia de prensa, está en YouTube, lo único que está en inglés, hay fragmentos que están subtitulados, pero bueno, el que entiende inglés la puede escuchar completa, y ahí se entiende bien las razones por las cuales él salió a decir esto. ¿Y qué fue lo que dijo que causó tanto revuelo? Bueno, él dijo, pasamos del calentamiento global a la era de la ebullición global, a la ebullición climática, ¿no? O sea, dijo, dejamos atrás el calentamiento global. Entonces algunos dijeron, ¿cómo dejamos atrás el calentamiento global? No, dejamos atrás el calentamiento global para pasar a algo peor, ¿no? Claro, La era de la ebullición. ebullición suena a que van a hervir los mares. Y sí, más o menos, ¿viste? En realidad él lo hizo, fue metafórico, obviamente, pero él lo que quiere es que los países respeten dentro de sus posibilidades el Acuerdo de París. Lo que pasa es que muchos países no es que no quieren, no pueden por un tema económico, de financiamiento. Lo que él señaló, para los que puedan escuchar esta conferencia de 24 minutos, él va a ser ahora el anfitrión de una cumbre sobre clima que se va a hacer en septiembre en Nueva York. Entonces él dice que los países que van allá, primero que los países desarrollados se comprometan a alcanzar la neutralidad del carbono lo más cerca posible del año 2040, porque en un principio iba a ser 2030, bueno, ahora se corrió una década, ¿no? Y que las economías emergentes tendrían que llegar antes del 2050. El tema es que él pidió, por favor, que la gente que vaya a Nueva York, que todo el mundo quiere ir a hablar, tiene que ir con una propuesta concreta, decir, bueno, acá está el dinero que yo voy a dar a tal o cual país desarrollado o subdesarrollado para que pueda, si no puede mitigar, por lo menos que se pueda adaptar al cambio climático, ¿no? A la subida del nivel del mar, a estos calores extremos, a los eventos extremos sobre todo, viste que es lo más terrible. Claro, le sugirió de alguna manera que dejemos de diagnosticar, digamos, ¿no? El diagnóstico ya está hecho. Por supuesto, esto es como ir al médico, viste, que te haga un diagnóstico y que no te diga cómo te curás. O Claro. sea, acá la solución, mira, están buscando falsas soluciones con geoingeniería. Yo, la verdad que a veces uno necesita ser un poco drástica, ¿no? Con tal de seguir emitiendo, hay empresas que además de querer hacer su negocio, bueno, te dicen, no, hay que hacer tal o cual cosa, tirar a la atmósfera, no sé, tales o cuales partículas para reducir, o sea, lo que quieren hacer es imitar un poco lo que hace un volcán, viste, cuando tira las cenizas, que oscurece todo y eso refleja la luz del sol hacia Claro. afuera. Pero en realidad acá la única solución importante es dejar de emitir, viste, o sea, nuestra huella de carbono es terrible, sobre todo los países desarrollados, o sea, no quieren dejar de usar combustibles fósiles, no quieren ir a la transición energética. Entonces, lo que dijo realmente en esa conferencia Guterres fue muy drástico. Dijo, el cambio climático está aquí, es aterrador. Esto es solo el principio. Y mira, Julio, eso lo habrás escuchado porque salió por todas partes, está en todos los medios, ¿no? Julio batió todos los récords desde que se tienen registros Sí. de las temperaturas. O sea, nunca un julio en el hemisferio norte fue tan caluroso como este año, todo el mes de julio, ¿no? O sea, pensá que ellos están en verano, ¿no? Obviamente. Y acá también, o sea, hoy, ahora hay 20 grados acá en Buenos Aires, donde vivo yo. No sé cómo estará Mar del Plata, pero acá hay Y 20 nosotros grados. vamos a tener 23 de máxima hoy. Sí, Es una es una locura, ¿te das locura. cuenta? En el mes de julio. O sea, por eso él insiste con que no es que estamos en la era del calentamiento global. Eso terminó. Ahora empezó la ebullición global. O sea, si realmente grandes partes de Norteamérica, Asia, África, Europa, donde el verano es tan cruel, no toman conciencia de esto. Viste que tuvieron que hacer en montones de ciudades importantes lugares para que la gente se pueda refrigerar.
El tema es que las grandes empresas o los grandes, digamos, los grandes productores de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, bueno, por los combustibles fósiles, también metano, etcétera, hay otros, ¿no? No quieren dejar de, ellos dicen, bueno, sí, tenemos alguna solución en geoingeniería, pero ahí lo que le dice la gente de Naciones Unidas es no more business as usual. ¿Qué quiere decir no more business as usual? Dejen de hacer negocios como de costumbre, Claro. porque ya no se puede seguir haciendo negocios de esa manera, emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Irene, te hago una pregunta, por ahí es de sentido común, pero me parece que puede llegar a ser gráfica. Las consecuencias del cambio climático o de esta ebullición climática que dijo el secretario Sí. general de Naciones Unidas, ¿nosotros la vamos a ver reflejada siempre en el clima que vivimos en nuestras ciudades? Es decir, Y, ¿es un reflejo directo el calentamiento global de que haya temperaturas más calientes en verano y más frías en invierno? Mira, los que peores las pasan son, yo te digo, eso creo que lo comenté en algún momento, no me acuerdo, algún martes pasado, ¿no? Las consecuencias son muy, muy graves, sobre todo en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque el hemisferio norte tiene si vos te fijas, es una cuestión geográfica, una cuestión de relieve y de cómo están las placas tectónicas. O sea, el hemisferio norte tiene más continentes, o sea, más tierra que agua. El hemisferio sur tiene más agua que tierra. Claro. Entonces, el mar, que es moderador del clima, a nosotros nos beneficia, porque fíjate que el cono sur, que es un triangulito, digamos, muy delgadito, nosotros tenemos el Atlántico de nuestro lado, los chilenos del Pacífico, pero estamos bastante cerca, en general, casi todas las tierras, hay lugares mediterráneos, por supuesto, pero vos pensás que en el hemisferio norte hay grandes territorios que están muy lejos de los mares, y además tienen una densidad de población tremenda, que nosotros no tenemos. Fíjate que también lo comenté, creo, en algún momento, que si vos te pones a mirar cómo es la superficie de la provincia de Buenos Aires y la comparás con Francia o con España, es más o menos parecida, solo que ellos tienen más habitantes que de toda la Argentina. Claro. Entonces, es una cuestión también de la cantidad de gente que vive en esos lugares y la demanda y el consumo, ¿entendés? Acá las consecuencias más claras y trágicas van a ser los chicos arrasados por las lluvias monzónicas, por ejemplo, en los países pobres del sudeste asiático, las familias que se escapan familias incluso ricas. Mira lo que está ocurriendo ahora en zonas muy, digamos, de muy alto poder adquisitivo en Grecia, las familias que están huyendo de las llamas, ¿viste? Los trabajadores que se desmayan debajo del calor abrasador, y sobre todo bueno, ni hablar de los bomberos, ¿no? Irene, la última. ¿Viste que Alberto Fernández en el cierre del Congreso Nacional Agropecuario la semana pasada dijo que podemos ser atacados por el agua? Hablando, por supuesto, de posibles inundaciones, sobre todo en la zona de Santa Fe, producto de la sequía de este año, digamos, ¿no? El otro día... ahora viene la inundación. El tema, lo que pasa que creo, sí, él tuvo buena voluntad, pero creo que no lo explicó lo suficiente. Me parece que la gente tiene que saber que nosotros venimos de un periodo de 3 años seguidos de la Niña, o sea, de una sequía extrema donde el país estuvo 7 provincias en emergencia hídrica, justamente las que están en el borde de la columna vertebral hídrica nuestra, que es el río Paraná. Entonces, ahora viene el Niño que produce que cambie la situación y que llueva más en lugares donde antes no llovía, y acá viene, o sea, el Paraná va a venir con una cantidad de agua muy grande. Santa Fe es una ciudad que, te digo, la viene pasando mal hace tiempo, porque, bueno, es largo y lo podemos hablar la semana que viene si querés, pero Santa Fe era una ciudad que fue pensada originariamente cuando se fundó para ser de transición, no para ser definitiva, porque no es que la gente no es que el agua se mete en la casa de la gente, sino que la gente está viviendo en el valle de inundación del río Paraná. Claro. Son inundaciones que se producen a lo mejor de manera extraordinaria, pero ocurren, ¿entendés? Entonces hay un contexto de historia ambiental muy importante que tiene la ciudad de Santa Fe, que lo conozco bien porque yo hice mi tesis en esa zona, así que si querés la semana que viene lo podríamos charlarlo la semana que viene, porque a mí cuando el presidente de la Nación dijo eso, lo primero que se me ocurrió pensar es decir, bueno, si evidentemente nosotros ya sabemos, porque hay estudios científicos y predicciones que pueden llegar a decir eso, si esto se puede de alguna manera... No digo frenar, pero sí atemperar, ¿no? Sabiendo bueno, vos fíjate que Santa Fe está permanentemente haciendo obras para evitar que el agua inunde. Tiene la laguna Setúbal al lado, tiene un valle de inundación importante. O sea, Santa Fe está permanentemente haciendo obras
hidráulicas para evitar que se inunde. De hecho, ha tenido inundaciones históricas tremendas, ¿no? Y no en un pasado muy lejano. Pero déjame que te remarque antes de que venga el noticiero, que sé que me tengo que ir, porque está cerca de las 11, que lo que remarcó Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, él dice: los líderes deben liderar, basta de vacilaciones, basta de excusas, basta de esperar a que otros se muevan primero, ¿no? Eso es lo que él insiste. A veces la gente me escribe por las redes y me dice: ¿y qué hace Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas justamente la función es alertar. Naciones Unidas le presta todo el apoyo, presta la sede, dicen lo que tienen que hacer los países, o sea, los gobiernos son los que tienen que actuar. De hecho, el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, da distintos escenarios en cada uno de los últimos informes sobre qué puede llegar a ocurrir si toman una decisión u otra, ¿no? En los extremos, o hay otras decisiones en el medio que... O sea, eso en cuanto al aumento de la temperatura de la Tierra, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente Guterres dijo: bueno, yo voy a ser el anfitrión de la cumbre del clima, que va a ser en septiembre en Nueva York, pero por favor los países desarrollados tienen que comprometerse a alcanzar la neutralidad de carbono lo más cerca posible del 2040. Y después las economías emergentes antes del 2050, porque también China, la India, ¿viste? Todas las economías emergentes te dicen: bueno, pero ahora es nuestro momento. Ellos contaminaron todo y ahora se la agarran con nosotros, que estamos recién empezando. Claro. Tiene cierta lógica también, ¿no? El pedido que hacen. Así que, pero bueno, el tema es que estamos todos en el mismo barco, es el único planeta que tenemos, y bueno, hoy justo es el día de la Pachamama, 1 de agosto, así que tenemos que honrarla, ¿no? Tenemos que honrarla, sin duda. Un placer, Irene, como cada martes. Bueno, igualmente, la semana que viene seguimos con ese tema, si querés. Gracias, Irene. Un abrazo. Buena semana.